Hola a todos de nuevo, soy José Crespillo, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo para MTV Pro y MyOTMag dentro de nuestro canal Classic MTV. Hoy con nosotros, y para arrancar bien fuerte este 2023, tenemos esta espectacular Klein Attitude de 1994, una auténtica obra de arte, una bicicleta que trascendió más allá de la bici de montaña. Es una bici que era admirada y súper exclusiva en aquella época, así que ya sabéis, si queréis saber mucho más de ella y de todos sus detalles, no os perdáis el siguiente vídeo. Antes de empezar a hablar sobre la bicicleta y la historia de la marca, es importantísimo que sepáis quién fue Gary Klein, que para mí realmente era casi el Steve Jobs de la bici de montaña en la época, porque la verdad es que era un visionario, era una mente preclara y consiguió desarrollar multitud de patentes y de nuevos diseños para la industria del mountain bike. Así que quedaros conmigo porque os voy a explicar más o menos cómo fue toda su trayectoria hasta llegar a bicicletas como esta. Por ejemplo, en el año 73, él trabajaba en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, con otros tantos compañeros, desarrollando cuadros de aluminio, que entonces no era lo habitual. Los cuadros de aluminio solo se producían para algunas bicicletas de carretera, y ellos lo que hacían era estudiar cómo se rompían y cómo se deformaban para así decidir qué tipo de aluminio era el ideal y cómo construir dichos cuadros. En aquella época ellos se dieron cuenta que el mejor aluminio para construir bicicletas de montaña era el 60-61, y es en el año 1974 cuando allí mismo construyen una serie de cuadros con la tubería de aluminio más gruesa y más fina de lo habitual, que al final acabaría patentando unos años después. Es en el año 77 cuando Gary Klein patenta estas tuberías más gruesas y más finas, haciendo que los cuadros fuesen más rígidos y más ligeros. En el año 80, él se muda de San José, de California, a la localidad de Chehalis, en el estado de Washington, donde se pone a fabricar bicicletas de carretera de aluminio. Y no es hasta mediados de los 80 cuando decide ponerse a hacer bicicletas de montaña, que en aquel momento se llamaban Mountain Klein. Desde mediados de los años 80 y hasta 1995, cuando Trek compra la marca Klein, Gary Klein desarrolla multitud de tecnologías, patentes y productos relacionados obviamente con la bici de montaña. Y además también acuña una curiosa palabra como es fuselaje, que luego os explicaré qué significa. Es en el año 85 cuando esta marca Klein es fundada y en 1995, como os comentaba, fue comprada por Trek. En aquella época, después del 95, Trek decidió mover la producción desde Chehalis hasta Waterloo, y fue a partir de aquel momento cuando las bicis Klein empezaron a perder un poquito de su halo de exclusividad, ya que empezaron a producirse en masa y sin tanto detalle y sin tanto amor como los hacía Gary Klein. Es por eso por lo que las bicis, si vais a coleccionar alguna Klein, mirad siempre que sea de época pre-Trek, hasta el año 95. A partir de entonces, como os comento, dejan de tener tanta exclusividad y de ser unas obras de arte como la que podéis ver aquí. Vamos a hablar ahora del cuadro, de la parte más importante de lo que es la bici en sí, y de hecho donde se concentran prácticamente todas las tecnologías aplicadas por Gary Klein a los cuadros y a la industria de la bici de montaña, como os comentaba anteriormente. De hecho, antes también os he comentado una palabra en concreto, que era fuselaje, que es un término que a mí la verdad es que me gusta bastante y que os da una idea también de lo deportivas y potentes que eran estas bicis, ¿no? Porque esa palabra en concreto, fuselaje, vais a dejarme que mire la chuleta porque es que es una frase que a mí me gusta muchísimo decir. Hace referencia a una intrincada y complicada estructura formada por diferentes componentes que hacen la estructura de un avión. Así que os podéis hacer una idea de cómo Gary Klein amaba sus productos y cómo los comparaba con auténticos aviones, casi lo que es esta bici. Dejadme que os comente cómo Gary Klein le daba una importancia suprema, ¿no?, a la construcción de estos cuadros que buscaban sobre todo la máxima eficiencia y la máxima rigidez. Es por esto por lo que Gary Klein en su propio taller de Chehalis construía estas bicis con su propia herramienta también desarrollada por él y con mucha herramienta de alta precisión para lograr unas soldaduras perfectas, unos mecanizados perfectos y unos alineados perfectos para que estas tuberías de mayor diámetro pero muy finitas diesen lo mejor de sí. Vamos a hablar ahora sobre las tuberías de este cuadro tan espectacular, tuberías de aluminio 60-61, como os he comentado anteriormente, que Gary Klein decidió que era el mejor material para construir bicis de aluminio. En este caso, estos tubos están hasta doblemente conificados, con una patente, una tecnología que en Klein denominaban Gradient. Esto hace referencia a la distribución del material en diferentes puntos de la tubería para, de esta forma, redireccionar las cargas y los puntos de estrés y hacer que el cuadro sufriese lo mínimo posible. Para que os hagáis una idea de lo trabajados que estaban estos tubos, fijaros
que en estos tubos, sobre todo en los más grandes, había una diferencia de hasta un 260% en su grosor, dependiendo de la parte del tubo a la que hablásemos. Y para unir estos tubos tan espectaculares y tan bien trabajados, pues obviamente hacían falta unas muy buenas soldaduras. Unas soldaduras que se hacían por el procedimiento TIG, pero de una forma en la que la penetración del material que se aportaba era muy grande. Y además, si os fijáis, las soldaduras aportaban muchísimo material que luego se repasaba de nuevo para dar este aspecto que, bueno, salvando las distancias, casi podría tratarse de un monocasco. De hecho, Gary Klein es lo que buscaba, que todo funcionase como una sola pieza. Es por eso por lo que las soldaduras eran súper importantes en este proceso de construcción del cuadro. Y como os he comentado, estas soldaduras tan gruesas y tan bien elaboradas estaban hechas sobre todo para crear una transición muy suave entre tubos, tanto a nivel visual como sobre todo a nivel de estrés. Esta es una palabra muy importante para Gary Klein porque, como os he comentado, él trataba de evitar todo lo que fuese esas sobrecargas y estrés adicional en los tubos para evitar roturas y fisuras. Para crear semejante obra de arte con tubos de aluminio, ya hemos hablado de unos tubos muy bien trabajados, de unas soldaduras excelentes, pero no podemos olvidarnos de lo más importante, que es al final el remate, el tratamiento térmico. Bueno, pues este tratamiento térmico se hacía de forma que las partículas, esto hablamos casi a nivel molecular, del aluminio a alta temperatura se disolvían para luego volver a reagruparse y generar una unión de tubos y de soldaduras aún más resistente. Es por esto por lo que Gary Klein estudió y se sacó un grado en ingeniería química para construir estos cuadros tan espectaculares. Y después de este tratamiento térmico, lo que se hacía era realinear el cuadro con unas herramientas que daban una tolerancia mínima para conseguir una alineación perfecta de los tubos. Una vez hemos visto cómo se construían estos cuadros, ahora vamos a ver también al detalle, uno por uno, las diferentes tecnologías que conformaban este cuadro. Muchos de los que estáis viendo este vídeo quizás veis, pues bueno, una bicicleta muy bonita, con una pintura espectacular, pero como os he comentado, estas bicicletas, aparte de ser preciosas visualmente, traían una tecnología avanzadísima para su época, y es por eso la razón de ser de este vídeo. Y es que no podemos dejar sin pasar una Klein por nuestro canal de Classic MTV, y es que esto es una auténtica obra de arte sobre ruedas. Vamos a ir, como os he comentado, uno por uno viendo cada uno de los detalles de dicho cuadro. Vamos a empezar ahora con el pedalier, un pedalier que tenía sus rodamientos embutidos. Esto puede pareceros nada nuevo en este momento, pero recordad, esta bici tiene casi 30 años. Lo normal es que en aquella época los pedalieres fuesen roscados, por lo que el hecho de llevar rodamientos blindados y sellados en el pedalier era una auténtica novedad. Pero era increíble también la forma en la que Klein colocaba dichos rodamientos en el pedalier. Y es que en una sala con temperatura controlada, increíble, y con una maquinaria de ultra precisión, se embutían los rodamientos y se pegaban con Loctite, con lo que Gary Klein nos aseguraba que soportaban hasta 3000 PSI de fuerza. Es decir, este pedalier era prácticamente indestructible, prácticamente te duraría la vida útil del mismo cuadro, algo que en la época era muy loco. Después de hablar del pedalier, toca hablar de algo muy parecido, en el sentido de que lleva rodamientos, la dirección. En este caso, el proceso era muy similar. En el tubo de la dirección, que estaba debidamente trabajado, se asentaban dos rodamientos oversize, que a su vez también se pegaban con Loctite y que también resistían unas cargas absolutamente espectaculares y que son las que daban la precisión y rigidez a esta parte de la dirección, una parte muy importante en la bicicleta de montaña, como todos sabéis. Después de hablar de la dirección, que por cierto es una patente de Klein muy importante porque todo el mundo no podía hacer este tipo de direcciones, vamos a hablar de otra nueva patente, en este caso de las vainas. Unas vainas que estaban construidas, como os he comentado, con aluminio gradient y que en su concepción pues podéis ver que están construidas en forma de D. Esto se hacía para aumentar la rigidez del conjunto, sobre todo en la forma lateral, cuando nos ponemos de pie y apretamos fuerte los pedales para hacer que el cuadro fuese muy rígido, y también para dar espacio a los platos y a la cadena. Y también, como podéis ver, empiezan de una forma cuadrada aquí en el punto de unión con el eje de pedalier y se van redondeando a medida que se acercan a las punteras. Esto, aunque como os comento parece algo muy sencillo, realmente había muchísima tecnología detrás de esto para construir estas vainas. Y seguimos con patentes de Klein, en este caso de una pieza en concreto y muy importante, sobre todo a la hora de evitar roturas y marcas en nuestros cuadros de aluminio de gama altísima, como era el caso. Esta pieza en concreto se llama CCD, Chain Control Device, y es una pieza que se atornillaba a las vainas por la parte inferior junto al pedalier y está construida de forma que evitaba que la cadena, en caso de barro, suciedad o en algún cambio fallido, se saliera de su sitio y se metiese entre los platos y las vainas, dañando estas.
Es por lo que esta pieza en concreto era súper importante también en el desarrollo de esta bicicleta, porque yo creo que a todos nos ha pasado, sobre todo los que competimos en los 90 o andábamos en bici en los 90, todo el mundo hemos sufrido el famoso chupado de cadena, ese momento en el que la cadena retrocede y se mete entre los platos y las vainas dañando el cuadro, algo que no podemos permitirnos en un cuadro de tanta calidad como este. Y continuamos con patentes de Klein, algo que nuevamente a día de hoy quizás a los recién llegados a la bici de montaña no os parezca nada nuevo, pero es el guiado interno de los cables. Estamos hablando, como os he comentado, de una bici de 30 años, aunque como pasaba también con otras piezas, Klein ya llevaba haciendo esto desde hacía unos cuantos años antes. Parece algo sencillo, pero no lo era tanto. Para tratar de reducir al máximo el estrés y los puntos de posible fisura de los cuadros, en Klein se usó un programa de análisis finito de elementos para ver cuál era el enrutado ideal para los cables, en este caso, de cambio y de freno. Con lo que, como podéis ver, hasta las entradas de dichos cables o de las fundas están trabajadas al máximo y estudiadas de forma de que, como os he comentado, generasen el menor estrés al cuadro. Y siguiendo con las patentes de Klein, vamos a hablar de las punteras. Esas punteras que se sueldan a vainas y tirantes y que son muy pequeñitas, de hecho se llaman micropunteras. Como os he comentado, es una patente de Klein. Como podéis ver, la rueda se introduce de forma trasera, es decir, no por la parte inferior como suele ser en el resto de bicicletas habitual. Esto se hacía para un encaje mejor y más fácil de la rueda en dichas punteras, que estaban súper reforzadas y que daban un aspecto espectacular, la verdad, al remate de este cuadro. Por cierto, como podéis ver, la patilla de cambio forma parte de la propia puntera. Klein decidió no hacer punteras desmontables, construyendo esta pieza que era súper resistente y que garantizaba el alineado y perfecto cambio de cualquiera de las marchas. Y como no, otra nueva patente del señor Gary Klein. También esta pieza puede que a día de hoy, sobre todo en el año 2023 en el que estamos acostumbrados o ligeramente acostumbrados a ver ya potencias y manillares en una sola pieza en fibra de carbono, retrotraernos 30 años atrás o más y ver el sistema MC2 en este caso es algo espectacular y que parece traído del futuro. Es decir, tenemos una potencia y un manillar de aluminio soldados en una sola pieza, que como comento se llamaban MC. MC viene a ser el acrónimo de Mission Control, que es como denominaban en Klein esta patente, el conjunto de potencia y manillar. Tenemos el MC1 de las anteriores Klein Attitude, que funcionaba con un sistema de cuña, como las antiguas potencias de este sistema. Pero aquí tenemos una evolución, es el MC2, un sistema que funcionaba de una forma similar o prácticamente la misma a un sistema AGEAD, aunque aquí dentro hay un sistema de apriete muy específico y muy estudiado por Gary Klein, un sistema que una vez liberada esta tapa de plástico de aquí arriba se aflojaba y apretaba con una llave especial como esta. Este sistema aseguraba una rigidez bestial y un ajuste absolutamente perfecto. Es por eso también por la razón que estas bicicletas se conducían de una forma tan deliciosa. La verdad es que la bici iba como un rail. Toca hablar ahora de la horquilla. Como ya os he comentado, todo esto forma parte de un conjunto que Gary Klein llamaba fuselaje, que hacía pues eso, referencia a cuadro, tija de sillín, potencia manillar, horquilla y los diferentes rodamientos para el ensamblaje de pedalier y dirección. En este caso contamos con una horquilla Judy SL que salió ya a primeros del año 95 y que, como veis, está decorada con el mismo color a juego del cuadro, una coloración que en su momento se llama Team Storm, aunque luego hablaremos de la pintura en concreto. Es importante que sepáis que también había una horquilla rígida que formaba parte también de todo este conjunto, aunque para montar esta bici decidimos colocar una suspensión y pintarla a juego con el resto del conjunto, algo que realmente ha quedado espectacular. Como sabéis, la Judy apareció en el año 95 y funcionaba con elastómeros y un cartucho de aceite, que por cierto se rompía muchísimo. Esta horquilla hemos conseguido que funcione y que dé la talla, afortunadamente. Como veis, es algo muy bonito y mediante un adaptador se encajaba al sistema MC2, que hemos hablado anteriormente, que era conjunto de potencia y manillar. Mientras os hablaba de la horquilla, os he mencionado también algo acerca de la pintura. Para rematar estas espectaculares obras de arte, pues Gary Klein no se lo pensó dos veces y la verdad es que diseñó unas paletas de colores que entonces, en aquella época, eran algo prácticamente impensable. Y de hecho era una de las mayores notas de distinción de la bicicleta, aparte de lo que es la tubería gruesa de esos tubos de aluminio. Y es que las pinturas de Gary Klein y de Klein eran algo, pues eso, fuera de lo común. Y en este caso tenemos la pintura que se llamaba Team Storm, que muchos igual conocéis porque el mismísimo Tinker Juárez compitió allá en el año 93 con un modelo Adroit, el modelo superior a Latitude, con este tipo de pintura.
una pintura que está obviamente hecha a mano en todos sus detalles, podéis ver las nubes, los rayos, los diferentes degradados de color, en una pintura que además era muy especial, una pintura que se llamaba Duretano y que costaba nada más y nada menos que $500 el litro. De esta pintura se aplicaban hasta 6 capas, que por cierto, este tipo de pintura se dejó usar en el futuro porque a nivel medioambiental la verdad es que era un desastre, pero como podéis ver daban unos resultados y unos acabados absolutamente espectaculares. Además, los logos de Klein no son pegatinas, estaban también pintados en diferentes capas y después de ese trabajo de pintura tan espectacular se añadía una capa de barniz súper gruesa para darle aún más resistencia y más protección a dicha pintura. Como os he comentado, esta bicicleta es que no es una bicicleta de montaña al uso, es una auténtica obra de arte. Muchos de vosotros recordaréis colores míticos como el HLF, Horizon Linear Faith, en violeta y en azul, el Sea Sky, Gator, Dolomite, etc. Como comento, eran paletas de color exclusivas de Gary Klein y podías escoger cómo o de qué forma pintar cada una de ellas. La verdad es que esto era todo una obra de arte y una exclusividad sobre ruedas. Como os he comentado, el tema de la pintura es importantísimo en las bicis Klein, de hecho es su seña de identidad. Entonces, si eres coleccionista y quieres tener una bici Klein en perfectas condiciones, a no ser que tenga la pintura original, que ya sería algo bastante raro, hay que mandarlas pintar a otro lugar. Y tenemos en el mundo, hay un par de pintores en concreto que se dedican a pintar de forma profesional y remunerada, obviamente, estas bicicletas. Uno de ellos es John Rock, en Inglaterra, que, para que os hagáis una idea, da un plazo de 12 meses y cobra 500 libras por la pintura y remates de estos cuadros. Así que, si tenéis una Klein y queréis dejarla perfecta, ya sabéis, poneros en contacto con él, pero eso sí, también preparad el bolsillo. Es tan importante la historia de Gary Klein, la construcción de este cuadro y todos sus detalles, que casi el resto de periféricos ahora mismo, pues bueno, vamos a pasar un poco rápidamente sobre ellos, pero que tampoco desmerecen para nada el montaje de la bici. En cuanto al grupo, tenemos todo un Shimano XTR M900, el que se dio en el año 1992, que como sabéis podéis ver también en nuestro canal MTB Classic, porque tenemos un monográfico solo de este grupo. Y en cuanto al resto de componentes, pues como veis tenemos unos aros Sun Chinook en color 3DV o violeta, como se conocen en el argot, a juego con el resto de la bici, unos puños Onza Porcipaus, también en color violeta, que a mí personalmente me gustaba muchísimo porque soy de mano pequeña y me gusta mucho sentir el feeling del manillar en las manos. Estos puños te daban estas sensaciones muy buenas, muy directas con la bici, eso sí, se desintegraban rapidísimamente. Y en cuanto al sillín, tenemos este Avocet O2 con raíles de titanio, que va a juego con esta preciosa tija Syncros en color negro. Y al tanto de periféricos y diferentes componentes, no podemos dejar de pasar por alto estas espectaculares cubiertas Tioga Psycho Kevlar, unas cubiertas que ya visualmente os están llamando mucho la atención, tanto a los que las conocéis como a los que no. Para los que no las conozcáis, os comento que estas cubiertas fueron un prototipo ya en el año 93 y el amigo entre comillas, John Tomac, fue el encargado de desarrollar este producto para Tioga. Una cubierta muy polivalente que se usó mucho tanto en cross country como en descenso en su momento y que con este color nos quería decir que era una edición muy especial, una goma mucho más blanda de lo habitual. En inglés a este tono se le conocía como butterscotch, pero aquí las conocemos de diferentes formas, como color caramelo, natural y cosas así. La verdad es que estas cubiertas se degradaban rapidísimo, agarraban mucho, pero esta goma se deshacía muy rápido. Y otra cosa, a día de hoy para todos los coleccionistas, si tratáis de buscar una de estas cubiertas, que sepáis que os van a cobrar más de 100 euros por cada una de ellas. Son muy difíciles de conseguir y más si están nuevas en este caso. Fijaros que tienen hasta todavía la parafina original, esto es una rareza. Pero bueno, la verdad es que a nivel visual no me podéis negar que son espectaculares, ¿verdad? Y en cuanto a talla, geometrías, medidas y demás, es importante que sepáis que Klein tenía un tallaje bastante raro, por decirlo de alguna forma. Porque esta bici es una 20 pulgadas, pero es una M de Klein, con lo que quedaría de la siguiente forma: XS es una 18, S una 19, M20, L21 y XL22, con lo que os comento, ya digo, tallaban de forma rara. Y en cuanto a las geometrías, pues bueno, teníamos 72 grados de dirección, bastante vertical, 73 de sillín, esto era algo típico en aquella época, y unas vainas de 410 milímetros, realmente cortas, junto con un tubo superior de 58 centímetros, bastante largo para ser una talla M, es decir, una bici que entre ejes era relativamente larga, pero relativamente corta de atrás, con lo que la bici bajaba muy bien y subía también bastante bien. Eso sí, es una Klein y como os he comentado, es una bici súper rígida. A nivel de conducción, esta es una bici muy de la old school, teníais que saber muy bien por dónde llevarla, porque como digo, era tan rígida
que tienes que tener manos para, sobre todo bajando, llevarla bien por el sitio. Es por eso por lo que los old school tenemos ese puntito extra de técnica. Bueno, vamos terminando ya el vídeo y como siempre pues os voy a dar los típicos datos de peso y precio. La verdad es que las Klein eran bicis bastante ligeras, con horquilla rígida, se podían hacer montajes por debajo de los 10 kilos con ligera facilidad, siempre y cuando montásemos también componentes acorde con este fuselaje como os he comentado. En el caso de esta bicicleta y con horquilla RockShox Judy SL, el peso se va un poquito por encima de los 10 kilos y medio, lo que tampoco está nada mal, ojo. Y en cuanto al precio, aquí sí que vamos a ver esa parte de exclusividad más loca, y es que el conjunto del fuselaje allá por el año 94 costaba más de $500.000 de pesetas. Esto sumado al resto del montaje de la bici hace que hablásemos de cantidades tan locas como 850.000 pesetas, que al cambio más o menos son unos 5.400 euros, pero 5.400 euros de 1994. Para que os hagáis una idea pues mucho más clara, tenemos aquí en el teléfono móvil una aplicación que nos calcula la inflación en estos prácticamente 30 años. Porque si os parece que las bicis actuales son caras, os vais a llevar las manos a la cabeza cuando escuchéis esto. 5.400 euros de 1994, según esta aplicación que nos calcula la inflación, serían a día de hoy, en 2023, nada más y nada menos que 10.680 euros. Con lo que, bueno, las cosas han cambiado tanto, ¿verdad? La gama alta sigue siendo muy, muy alta, muy exclusiva y sobre todo enfocada a muy poquita gente, muy opulenta, como podéis ver. Bueno, pues este es el resumen de esta espectacular Klein Attitude Team Storm de 1994. Ya sabéis, dejaros todos vuestros comentarios por ahí debajo, que la verdad es que nos encanta leerlos, nos encanta descubrir también vuestras inquietudes y cómo vivíais también aquella época. Contadnos qué os ha parecido esta bicicleta. Y ya sabéis, si no lo habéis hecho ya, suscribíos, dad like, pulsad la campanita para el siguiente vídeo. Y yo os espero aquí en un siguiente vídeo de Classic MTB para MTB Pro y Mayotte Mag, que seguro que os va a gustar un montón. ¡Hasta la próxima!